Hola, buenas noches a los que están conectados. Me tomé unos minutos porque habían dos personas más que se estaban conectando. Pero bueno, vamos a estudiar hoy este tema del ciclo del autoconocimiento que se llama el desdoblamiento astral, que está de tema 3 y con una razón importante, y es la constatación de nuestra naturaleza en los mundos internos. Entonces vamos a estudiar por qué se le llama desdoblamiento astral. Se llama así debido a que es un desprendimiento de una de las partes de nuestro ser. Es como si el alma se saliera del cuerpo físico. En posteriores temas vamos a estudiar que hay una conformación séptuple. Hay 7 partes que conforman en diferentes dimensiones eso que somos. Y este ejercicio de desdoblamiento astral es una separación que puede ser involuntaria o voluntaria de unas de esas partes. Bueno, entonces desdoblamiento por eso. Y astral se le llama porque en este estado, o en este cuerpo, o en este nivel vibratorio, podemos visitar los astros exteriores y los astros interiores. Si tienen inquietudes, las van apuntando y luego las vamos resolviendo. Porque eso de visitar los astros exteriores e interiores tiene un significado práctico, que lo podemos explicar al final. Bueno, ¿cuándo ocurre el desdoblamiento? Siempre ocurre desdoblamiento cuando nos quedamos dormidos. O sea, cada vez que estamos soñando o cada vez que nos vamos a descansar, hay un desprendimiento de una parte de nosotros y el cuerpo físico queda en un proceso como de recarga. A este cuerpo astral se le llama cuerpo molecular. Entonces, así recordemos o no los sueños, hay una experiencia astral, se le llama así a lo que vivimos. Bueno, ¿cómo podríamos acercarnos a ese tema de la quinta dimensión? Porque en la conformación esta que mencioné, que vamos a ver más adelante, hay una franja de nuestra energía que está vibrando en algo que se llama la quinta dimensión. Entonces nos podemos imaginar, para entender esto, un vaso que tiene líquidos en diferentes densidades. Entonces se podría fácilmente percibir como un líquido está arriba, porque por ley va a estar empujado arriba, y otros líquidos van a estar abajo, porque por leyes son más densos. Bueno, así es adentro y afuera de nosotros. La quinta dimensión es una región intermedia de nuestro ser y siempre se está manifestando. Está aquí presente, pero debido a que nuestra atención está puesta en la vibración material que corresponde al sensor de la vista, entonces no ponemos atención a esa quinta dimensión tan sutil. Pero hay una forma muy sencilla de darnos cuenta de esa quinta dimensión. Si ustedes se fijan aquí en este momento, donde sea que estén, verán que los ojos físicos están percibiendo la luz que rebota en las cosas. La computadora, el móvil, la mesa, cualquier objeto está vibrando de una forma que la llamamos materia, y entonces voy a decir que la cosa es. ¿Sí? Entonces la mesa está vibrando y se mantiene por unas leyes, cohesionada, ¿sí? Haciendo lo que es. La luz rebota y la perciben mis sensores, y en mi mente se genera la imagen, la idea de que eso es, pero se genera solo una idea.
Si en este momento cerramos los ojos, si cierran ustedes los ojos y uno empieza a poner atención en el mundo interior, se da cuenta que ya está percibiendo la quinta dimensión. Y es el pensamiento de la mesa, la imagen que tengo de la mesa pertenece a la quinta dimensión. Y todas mis ideas y mis emociones pertenecen a esa región de la quinta dimensión. De forma que cuando el desdoblamiento es cuando esa franja de emociones y pensamientos se desprenden del cuerpo físico. O sea que va a haber una desconexión parcial, pero no está fuera de la ley, está dentro de las leyes. Es más, por eso dije que siempre ocurre el desdoblamiento cuando vamos al mundo de los sueños, cuando nos dormimos, aunque esa palabra no aplica porque siempre estamos dormidos, pero no lo sabemos. Pero cuando vamos a dormir más todavía, existe esta desconexión temporal y parcial, pero siempre está conectado. El cuerpo físico, aunque está en ese estado de descanso, siempre está conectado por unos canales, de forma que no, por ley, no hay algo que pueda oponerse a volver al cuerpo. Pero ahorita vamos a ver ese tema de los miedos y los riesgos. Cuando se da el desprendimiento temporal, que lo tenemos todas las noches cuando vamos a dormir, a descansar, entonces el cuerpo físico es recargado o revitalizado. Así como cuando conectamos el móvil a la pared, pues resulta que ese cuerpo físico, para que pueda operar integradamente con las otras partes del ser, o sea, con el alma y con el espíritu, necesita ser recargado con unas sustancias que permitan que se dé esa interacción. Eso se explica más adelante, pero lo voy avanzando. Entonces, en resumen, hasta aquí, cáptenlo de la siguiente forma. El desdoblamiento es cuando mi atención queda en la quinta dimensión únicamente, sin la tercera y cuarta dimensión. Cuando mi atención queda en la quinta dimensión. Lentamente en el curso se van a tocar más específicamente varios temas. La palabra atención y la palabra conciencia es muy importante empezar a constatarlas. O sea, es muy importante empezar a darnos cuenta que nuestra atención está conectada a nuestra conciencia. Y nuestra atención en este instante, cuando vean este video o en vivo, está puesta en algo. Estoy poniendo atención. En el mundo de los sueños, resulta que nuestra atención queda puesta en una región de la quinta dimensión que es totalmente desconocida por nosotros. Es maleable, es variable. Y por eso, por no tener voluntad, es que el proceso de los sueños es involuntario. Simplemente nos proyectan unos sueños. Se nos proyecta. Bueno, ¿qué podemos lograr con el desdoblamiento astral? Bueno, hay tres cosas que conviene considerar. Y la primera es, debido a que actualmente es un proceso involuntario, entonces uno de los logros es hacerlo voluntariamente. Y esto se logra con la práctica. El segundo aspecto útil es la constatación. Y esto es, de verdad que esto sí es del cielo a la tierra. Porque el humano en el estado de sueño en el que se encuentra desconoce su naturaleza en las otras dimensiones. De forma que constatarme a mí mismo como un sujeto que vive también en la quinta dimensión le abre a uno una ventana inexplicablemente gigante del mundo real. O sea, esta es una de las constataciones más importantes de la vida y por eso está en el tema 3 de estos estudios. Porque es muy bonita la teoría,
y uno puede hablar muy bonito y podría parecer que el que está hablando sabe, pero si no empieza uno a constatar su propia naturaleza, entonces el conocimiento de sí mismo es una mentira. Es necesario constatar. Y constatar mi propia naturaleza en la quinta dimensión, o sea, en el mundo de los sueños, bueno, particularmente para mí en ese momento fue del cielo a la tierra, porque es que ese es el mismo estado, bueno, con una variación en el que uno queda cuando se muere. Porque eso es un contenido de nuestro ser que está en un estado vibratorio. Independiente del que el cuerpo físico esté o no de una forma, ese paquete es lo que es, o sea, está en el estado en el que está. Y en el proceso de despertar es necesario constatar esa doble naturaleza para poder empezar a basarse en hechos propios, o sea, hacer la ciencia sobre sí mismo. Bueno, un tercer punto útil es que esto es un choque, es valorar la oportunidad y este funcionamiento maravilloso, sinceramente, y empezar a usarlo en los procesos de investigación, gradualmente para despertar la conciencia, porque hay muchas cosas que se pueden investigar en muchos aspectos distintos. Bueno, luego, entonces, ¿cómo se hace la práctica? Hay muchas formas como se puede dar este proceso. Vamos a encontrar mucha información en internet actualmente y grupos y personas. Generalmente se le puede llamar a esto experiencia extracorporal o viajes extracorporales o viajes fuera del cuerpo. Y tiene una variedad de nombres, de forma que es útil entender en general, independiente de que esto esté alrededor de una enseñanza, que esto es un fenómeno que le ocurre en la naturaleza de la composición del ser humano. Que en tal lugar lo pueden llamar así o en tal lugar lo pueden llamar allá. Es mejor no generar la prisión en la mente de que eso se tiene que llamar así. Simplemente hay otros nombres con los cuales se llama. Encontré en un texto experiencia extracorporal, en otro encontré que tenía otro nombre que se llamaba... Se me escapó. Bueno. La fase. En hipnosis clínica he encontrado que hay personas que orientan para ser capaz de este proceso del desprendimiento. De forma que esto no es algo exclusivo de una enseñanza. Sinceramente es un fenómeno y cada vez que alguien se percata del fenómeno, empieza a escribir de él o empieza a desarrollarlo, a investigarlo. Bueno, tengo un libro muy bonito que explica cómo una persona vivió varias experiencias hasta que logró hablar con personas que habían fallecido y demás, porque esto si uno no lo practica, pues no lo va a vivir. Pero bueno, es motivador, sinceramente, en este proceso del autoconocimiento. Esas influencias de que eso existe, o sea, que eso ha hablado en muchos aspectos, en muchos diferentes corrientes de pensamiento, de ciencia, bueno, no de la ciencia esa de los científicos de los aparatos, sino que lo puede hacer uno mismo. Bueno, entonces hay muchos métodos, pero en este curso se va a compartir 5 métodos principales. Entonces el primero es por concentración. Otro, imaginación. Otro, la vigilia del sueño. Otro, que es un proceso por morir de instante en instante, que lo he probado. Y por mantralización, que a mí no me ha funcionado. A mí me ha funcionado muy bien imaginación, vigilia de sueño y muriendo de instante en instante.
Pero debido a que a la mayoría de personas les funciona el mantra, la mantralización, entonces voy a explicar el método de la mantralización. Pero también voy a explicar el de la imaginación. Aquí lo importante, sinceramente, es que uno tenga un fuego interior que sea un interés de comprobar. O sea, como quien va a ir a saltar en un paracaídas y tiene que sortear un montón de miedos y una cosa y otra, pero resulta haciéndolo. Bueno, esto es más o menos así. Pero el que quiere, lo logra. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos? Tenemos estos 5 pasos en la práctica de la mantralización. Es uno de los métodos. No se va a entender todas las partes ahora, debido a que en otros temas se va a explicar el primero, segundo, tercer paso, hasta el cuarto paso. Se va a explicar más en detalle a lo largo del proceso. Pero voy a pasar primero a describir los pasos debido a que estamos conociendo esta enseñanza. Entonces, el primer paso se llama conjuración del belilín y círculo mágico, que es un conjuro sugerido de limpieza astral del lugar y de protección. Esto se explica en la conferencia 7, así que no me voy a extender. Solo por ahora les menciono que es una conjuración, es una palabra de poder que tiene un contenido tal que es capaz de tener incidencia en el astral de las cosas, incluso en las demás personas. ¿Sí? Son palabras de poder, como habrán escuchado abracadabra y en los cuentos que se convirtió en sapo y tal. Bueno, pues hay personas que tienen el poder para inhabilitar a otras personas solo con el verbo, porque es que esto no es algo ajeno a la propia naturaleza humana. Existen los mecanismos de habilitar ese poder en el verbo, y tal vez la gente lo ha asociado con brujería, con magia y tal, pero el hecho es que es un mecanismo natural, y cuando uno empieza a estudiarlo como caso de estudio, o sea, sin fanatismo, sin miedo, con la mente abierta, como bueno, voy a estudiar el humano, y así hay humanos que tienen poder en el verbo, y los conjuros efectivamente son manifestaciones de ese funcionalismo. Bueno, entonces asimismo la conjuración se usa para limpiar el lugar, ¿sí? Se ahuyentan cualquier sustancia astral o cualquier pensamiento que esté flotando en el mundo astral y mental, se aleja con esa oración, y con la segunda, que es el círculo mágico, se genera una pared protectora para poder hacer el ejercicio. Bueno, el segundo paso es una oración donde se le pide al Padre y a la Madre divinos ayuda, asistencia. Esto es más de verdad un gesto de humildad. Esto es como venga, papá y mamá, de verdad, he creído siempre que yo soy, me creo independiente, pero estoy totalmente dormido, así que por favor ayúdenme, acompáñenme, oriéntenme, me dejo guiar, o sea, me abro a conocer, a descubrirme, a descubrirlos, ayuda. Bien. Esa es la oración. Y segundo, en esa oración hay que plantear un objetivo, sea el que sea. Podría ser muy sencillo, como jalarme el dedo, o podría ser más extenso, como hablar con un ser de los que llamamos queridos, que ya desencarnó. O sea, hay muchos objetivos que uno puede definir en aras de investigar, porque este ejercicio es una práctica de investigación, de constatación de la otra realidad, de nuestra realidad. Bueno, el tercer paso es hacer una relajación profunda en el cuerpo físico, mental y emocional. ¿Para qué? Porque si yo no estoy relajado, o sea, si yo tengo tensión en el cuerpo físico, en los músculos, en la frente, en la mandíbula, en las piernas, pues eso no se puede desprender el cuerpo, porque con la tensión, pues no es posible que se desprenda el otro cuerpo.
Y también hay que generar distensión, o relajación en el cuerpo mental y en el cuerpo emocional. Luego el cuarto punto es la mantralización de uno de los mantras sugeridos acá. Hay 5 mantras. ¿Y qué es un mantra? Es una palabra de poder que tiene una incidencia en nuestros diferentes cuerpos, de forma que va a empujar, ¿sí? Va a generar el desprendimiento del cuerpo astral. Los 5 mantras sugeridos son Faraón, La Ras, O, Om y Rr. Cada uno tiene una forma de usarse y se va a ir perfeccionando con la práctica. Como todo, como abrir una puerta. Uno alquila un departamento o un piso y las primeras veces para abrir la puerta pues puede que tenga su magia, bueno, y después ya se hace de forma natural. Y el quinto paso es una verificación que se hace periódicamente para ver si ya estoy en astral o no. Y esto se hace, pongan mucha atención porque lo que uno debe hacer es lanzarse a levantarse. Entonces, si lo hago sentado, la verificación es levantarme. Pero de verdad, en serio, no es imaginarme que me levanto. Es tirarme a levantarme. Y si se me vuelve el cuerpo físico, si se me mueve el cuerpo físico, pues no. Entonces sigo mantralizando, concentrado. Pasan unos minutos y vuelvo y me tiro. Hay un momento de esos en el que el cuerpo astral sale. Si se hace recostado, igual. A mí eso me ha funcionado recostado. Sinceramente me funcionó recostado estar. Y me tiré hacia arriba y cuando me di cuenta, pues sí se me salió el cuerpo físico, el cuerpo astral y me quedó el cuerpo físico recostado. Particularmente a mí me funciona mucho mejor no en la cama, donde uno descansa. Funciona mucho mejor en una superficie que no sea muy cómoda, ¿sí? En una esterilla o en una mat de yoga, ¿sí? O en una alfombra, en un lugar que no sea muy cómodo. Y boca arriba. Si se va a hacer recostado, es boca arriba. Y si se va a hacer sentado, pues bueno, debe estar bien cómodo. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que se perciben en el proceso? Bueno, hay un montón y es que puedo sentirme inflado, puedo sentir que floto, puedo sentir sonidos en los oídos, puedo sentir un corrientazo, puedo sentir como un vaivén, puedo sentir que me vuelvo muy pequeñito, puedo sentir un giro como de torbellino. Cada persona va a sentir unos fenómenos que ocurren y que hay que empezar a asumirlos con disciplina, o sea, con juicio como un investigador. No importa que la primera vez solo me vibró una mano o me vibraron los brazos. Listo, ese es el viaje, no importa. Eso es, y estuvo genial. No tiene que uno salirle la primera vez perfecto, porque uno está conociéndose a sí mismo y no va a conocerlo todo la primera vez. Puede que uno simplemente sienta un zumbido, puede que uno sienta miedo, o sea, puede pasar cualquier cosa. Y esa es la experiencia. Eso es el curso de aprender a desdoblarse hasta que sale uno, se levanta, sale al balcón, a la ventana, sale volando, ve su propia casa o piso desde el aire y ya dice, bueno, ya, vamos perfeccionando la técnica. Hay un síntoma que falta acá mencionar que es muy importante y es que uno podría no desdoblarse, no ser consciente, o sea, no percatarse del desprendimiento, sino que podría simplemente aparecer en un sueño, que es lo mismo. O sea, cuando uno está soñando, está desdoblado. De forma que uno de los síntomas o consecuencias es aparecer en un sueño. Puede que aparezcamos involuntariamente, o sea, que aparezcamos en un lugar que ni idea y que simplemente siga dormida la conciencia viviendo la experiencia. O puede que uno despierte
y por lo menos diga, bueno, estoy en un sueño. Sin duda estoy en un sueño, esto no es el mundo físico. Por las características que correspondan, como por ejemplo, la luz no viene de una fuente específica, la luz puede venir de las cosas. No hay gravedad, o sea, ustedes van a verificar que cuando uno decide subir, solo con la decisión ya uno puede flotar, que es elástico el cuerpo, entonces el dedo se puede estirar, o el brazo, que dos objetos pueden ocupar el mismo espacio, entonces pues, puede meter la mano en la pared o en la mesa. Bueno, todas esas nuevas características de nuestro cuerpo interior son lo que forma parte de conocerse a sí mismo en esa otra naturaleza. Así que los invito a investigar, o sea, practicar y practicar e investigar. No importa que tome meses, a mí me ha tocado meses, años para lograr unos ejercicios. Pero es como todo. Bueno, vamos a ver unos hechos antes de pasar a la práctica que planeo hacerla. Bueno, hay un hecho que no se puede demostrar, pero es que siempre lo hemos hecho. Siempre nos hemos desprendido de nuestro cuerpo físico en los sueños, de forma involuntaria. Otro hecho en mi investigación es que hay muchísimas personas que han vivido o han tenido los síntomas y desconocen a qué corresponde. Eso es exactamente igual que la persona que es capaz de leerle la mente a otra y no sabe por qué. Entonces he hablado con muchas personas que sienten que se inflan, que sienten que se separan, que sienten que se levantan y ven su cuerpo y no saben por qué. Bueno, otro punto, otro hecho importante es que es necesario usar la imaginación y la voluntad en cierta armonía. La voluntad, ¿por qué? Porque la voluntad en este momento la tenemos presa por todos los yoes. El ego está manejando la voluntad. Y la imaginación también está entregada al servicio del ego, al servicio de los intereses personales. Entonces, cuando se llega a un punto que se va a llegar con la práctica, en el que la imaginación se entrega a lo que viene de arriba, ¿sí? O sea, como yo ya no uso mi imaginación para pensar y se orienta uno a cumplir la meta propuesta, que eso es tener voluntad, ¿sí? O sea, si mi meta, por ejemplo, únicamente es darle una vuelta a la manzana, esa podría ser una meta muy sencilla de investigación, no pasa nada. No tiene que ser meterme en los mundos internos para... No. Simplemente voy a darle una vuelta a la manzana astral. ¿Ya? Entonces mi voluntad está orientada a eso. Y mi imaginación, en mi mente, tengo que quitar todo lo que no corresponda al ejercicio porque lo va a obstruir. Entonces a eso se refiere la armonía. Perder la paciencia pues nos va a hacer fracasar en este ejercicio. Y se requiere pues un esfuerzo de insistir y disciplina. Proponerse todas las noches, ya que sí o sí nos vamos a desprender, pues todas las noches entregar esos 15 o 20 minutos de la práctica, relajación, la oración, la protección y empezar a hacer el ejercicio. Bueno, tengo unas preguntas que las voy a dejar para el final, pero quiero comentar antes algo. Volviendo al método, a los métodos, voy a explicarlo. Miren, la vigilia del sueño, que es el punto 3, que me ha funcionado, se hace de la siguiente forma. Cuando atraigo el sueño se atrae con la relajación. Cuando se produce una profunda relajación, viene el sueño. Cuando viene el sueño, entonces la clave de la vigilia del sueño es poner total atención al momento en el que estamos entrando, ¿sí?, al mundo de los sueños. Esto lo podemos percibir cuando, por ejemplo, estamos recostados o sentados o viendo televisión
o lo que sea y empieza uno a cabecear. Bueno, ese es el momento cuando se ausenta la atención del cuerpo físico, como que se va el alma. Y ahí entramos en el mundo de los sueños. Bueno, entonces la vigilia del sueño es captar ese momento, porque hay un punto en el que, esto lo encontrarán ustedes en literatura más actual, como las frecuencias de vibración del cerebro. Entonces hay varias frecuencias de vibración del cerebro que están clasificadas en letras alfa, beta, gamma, delta. Cada vibración de esas significa que el cerebro, que eso es solo la parte externa de la mente, el cerebro está en un nivel de actividad. La relajación provoca que se disminuya ese nivel de actividad. Entonces ahí pueden investigar, digamos, lo que han logrado percibir, pero solo eso es una frecuencia del cerebro, no es de la mente, no es del mundo interior. Pero bueno, ese método es poner suprema atención a ese punto que sí o sí viene y que donde aparecemos en otro lugar. Entonces solo es captar ese punto. Durante esos ejercicios van a provocarse y a producirse cosas muy interesantes que les sugeriría que tomen apuntes. Llevar un diario es genial, de verdad. Listo, hoy hice el ejercicio y fui incapaz de mantener la atención. O sea, el sueño me venció. No importa, esa es un logro. Hice el ejercicio y el sueño me venció. Bueno, mañana pongo más atención. Siguiente día, puse plena atención y me di cuenta que mi mente me arrojaba unos pensamientos repetitivos de esto y tal, tin, tan, etc. Ustedes van a darse cuenta que después de 2 o 3 meses se obtiene un control frente a unos aspectos, otras circunstancias van a ocurrir, otra cosa se va a desarrollar y sí o sí vienen los resultados. Sí, yo les pido encarecidamente que consideren que esto es como si uno estuviera estudiando una criatura, que no es uno mismo. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes los mandaron a otro planeta. Los mandaron a otro planeta a estudiar esas criaturas de ese planeta. Entonces pues hay que entender esa criatura. Y paradójicamente es así. Se van a dar cuenta ustedes un día que en esencia nosotros somos de las estrellas. O sea, nosotros no somos materiales. Nosotros somos de las estrellas y estamos veniendo a vivir esta experiencia material. Y este curso es para conocerse a sí mismo. Entonces, tomarse a sí mismo como objeto de estudio es como si ustedes fueran a investigar otra criatura de otro planeta y tienen que saber a qué horas come, a qué horas duerme, cómo come, por qué piensa, por qué siente, por qué sufre, por qué está trancado, por qué está dormido. Listo. Eso es eso mismo, pero dentro de uno mismo. ¿Cuáles son sus cuerpos internos? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las leyes? ¿Por qué sufre? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué está preso? Ese es el ejercicio de la investigación de sí mismo. Bueno, el de la imaginación ha sido genial para mí. ¿Cómo funciona? Para esto es necesario que ustedes cojan en la mente, tomen en la mente un lugar que conozcan total, que conozcan al detalle. Voy a suponer la cocina de la casa o del piso donde uno vive. Entonces el ejercicio de imaginación consiste, bueno, se hace la protección, bueno, todos los pasos, protección, relajación, oración, y en vez de la mantralización, yo genero un ciclo dentro de ese lugar que conozco plenamente. Voy a poner el ejemplo de la cocina. Entonces voy a hacer un ciclo que es, me preparo un café, pero tengo que poner toda la atención. Cojo la olla, en la imaginación, pongo la estufa, la cocina, la prendo, pongo el agua, pongo el café, espero a que hierva, etc. Me tomo el café, lavo el pocillo en el lavaplatos, termino el ciclo y vuelvo a empezar el ciclo. Así lo tengo que hacer 200.000 veces. Sí o sí viene el sueño.
Viene el momento del desprendimiento y uno va a resultar en una cocina astral haciendo el ejercicio. Esto es genial cuando uno conoce muy bien un lugar, funciona en cierto tiempo. Entonces esa es la imaginación. Muriendo de instante en instante es otro método en el que simplemente uno hace todo el mismo ejercicio de protección, oración, relajación y empieza uno juiciosamente a pedir muerte por todos los pensamientos que vengan, todos los pensamientos, hasta que se da un vacío. Y debido a ese vacío, entonces cuando viene el sueño no lo cogen a uno dormido, sino uno está en vigilia. Entonces cuando viene cualquier escena, uno está pidiendo muerte juiciosamente. Y va a aparecer en donde corresponda, porque sinceramente uno no, en el estado en el que está la humanidad, bueno, cada persona está en su estado, pero en el estado general no tenemos voluntad para gobernar nuestros sueños. Entonces por eso no podemos aparecer en un lugar específico. Y además, para completar, ni siquiera entendemos que el mundo astral no es lo que nos imaginamos. O sea, el mundo astral no es un mundo exterior. El mundo astral es un mundo interior. Entendámoslo así de la siguiente forma. Cada persona es un mundo. Imagínense una burbuja, un planeta. Cada persona es un mundo. Y cuando se sale al astral, realmente solo se está saliendo a los límites que le corresponden a su mundo. Sí, yo no me salgo al astral a meterme en el astral de la otra persona. Por ley, en el estado en el que está la humanidad, no puede involucrarse en otra persona, así como así. Entonces, si uno no sabe qué está pasando, pero bueno, esto se va a ir aprendiendo y sobre todo verificando. Ese muriendo de instante a instante me ha funcionado. Por mantralización es el que voy a explicar ahora. Es pronunciar una palabra de poder que va a tener una incidencia en los cuerpos internos para provocar el desprendimiento. Y el primero, por concentración, todos requieren concentración. Hay una conferencia o un tema de estudio que se llama concentración y que con él vamos a aprender mejor cómo aplicarlo. Bueno. Hay varias preguntas acá que generé debido a varios cuestionamientos que me han presentado personas, así que en este instante me gustaría irnos a las preguntas. Voy a contestar estas y si ustedes tienen alguna me las pueden preguntar ahí en el chat. Y luego pasamos a la práctica, que la puedo dirigir acá. Cada uno se pone en un lugar cómodo y la puedo dirigir para que tengan una idea. Que la idea es, uno va a resultar haciéndolo solo en su vida íntima. Y aquí lo que podemos hacer es compartir un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros. Cada persona incluso puede generar unos mecanismos diferentes. Pero pues lo que se comparte es lo que se ha probado. Entonces voy a ir con estas preguntas que tengo acá y es: ¿uno verdaderamente habla con otras personas? Esto sería 95% no. Si uno se desdobla y habla con la madre física, digamos, con mi madre o con mi hermana física, yo no estoy hablando con esa persona. Estoy hablando con un pedazo de mí mismo que está representando a esa persona. Dejo ese 5% porque sí es posible, como excepción, que el contacto se genere con otra persona, pero normalmente no, debido a la naturaleza de nuestro sueño profundo. ¿Todos vemos lo mismo? La respuesta es no. Todos vamos a ver diferente porque cada uno ha creado su propia realidad. Y un desdoblamiento generalmente es un vistazo al mundo interior. Salvo algunas excepciones muy cortas, muy pequeñas, y es que algún maestro, por una circunstancia, lo sacara a uno de su propio mundo y le permitiera vivir una experiencia en un astral que voy a llamar común, o sea, fuera de mi propio astral, salir, o que nuestro propio ser interior,
¿sí? Nuestro Padre interior dirigiera una experiencia fuera de nuestros límites de nuestra energía. Que eso es muy atípico, normalmente no ocurre. Otra pregunta es, si estamos en otra ciudad, ¿es real lo que vemos? En mi experiencia y con todo lo, digamos, con lo que transmite la enseñanza, la respuesta es no. La respuesta es nuevamente 99%. Todo lo que yo voy a ver es un mensaje proyectado que no es la realidad, no es lo del mundo físico, ni tampoco es lo del mundo astral de ese lugar. ¿Sí? Me explico. Voy a tomar a la ciudad de Londres. ¿Hay un Londres físico? Sí. ¿Con unas personas físicas? Sí. ¿Hay un Londres astral? Sí. ¿Con unas personas astrales? Sí. En el astral de Londres habitan seres que no están encarnados, sí, en un astral general, pero cada persona vive dentro de sí misma. O sea, en astral nosotros no interactuamos con las demás personas porque estamos como en Matrix. Si alguno de ustedes se vio Matrix, se da cuenta que cada persona está en una cúpula viviendo una fantasía, solo viviendo ilusiones. Y cuando uno se desprende físicamente al mundo astral, todo lo que ve es mensajes. Es como si uno estuviera parado en un lugar y le hicieran una proyección esférica para que viviera ciertas experiencias. Es una experiencia inducida por inteligencias que no alcanzamos a entender, que es de nuestro propio ser y del exterior. Entonces no es real, salvo algunas excepciones. O sea, sí existe la excepción. En todos estos estudios ustedes verán que hay una ley general, que es la que nos aplica a todos, y una ley de excepción, algunas excepciones. Sí hay la excepción cuando una persona, por ejemplo, tiene una experiencia astral en donde visitó tal lugar y viene al mundo físico, despierta y dice, bueno, estuve en tal lugar, pero no sé qué era, y resulta que una semana después, resulta que aparece en ese lugar físicamente y era entonces una manifestación de un viaje en el tiempo, o sea que pudo vivir el futuro, digamos. Entonces la experiencia tuvo que ver con que ese objeto sí existía. Bueno. ¿Por qué vemos cosas absurdas en los sueños? Y en las experiencias astrales. Ojo, porque si ustedes van a hacer el ejercicio, por ejemplo, de la imaginación, o sea, de desdoblarse en la cocina del piso donde viven, se van a dar cuenta que en el proceso de desdoblamiento van a aparecer en una cocina que no es lo que uno recuerda. Pero cuando aparece ahí, le parece suficientemente familiar como para que uno esté seguro. Pero seguro que no es, o sea, las proporciones no van a ser. Resulta que van a ver en una cocina la cama, o en la cocina va a estar de otro color, pero es su cocina. O sea, es la idea que yo tengo de mi cocina, o va a parecer que está oscura, o va a parecer que está encharcada, o sea, que todo el piso es de agua, o va a parecer que las paredes están cayendo. En fin, o sea, pueden ocurrir muchas cosas en la experiencia astral absurda. ¿Por qué ocurren cosas absurdas en los sueños? La respuesta es porque todas las experiencias astrales tienen un significado. Y en principio uno no entiende lo que está pasando. Pero con el tiempo y la práctica uno va dándose cuenta que si el piso está lleno de agua es por algo. Que si uno se sueña con comida es por algo. Que si uno se sueña con el padre y la madre es por algo. Cada cosa tiene un significado, por tonto que parezca. Anoche, por ejemplo, tuve una experiencia en donde me encontraba con un señor y el señor necesitaba unos zapatos y yo le di mis zapatos. O sea, usted los necesita, bueno, y cambiamos de zapatos y yo le di mis zapatos porque él los necesitaba. Y él le dice, oh, ¿pero por qué? Ah, bueno, digamos, ahora yo entiendo por qué. Pues bueno, claro que es que llevo años anotando mis experiencias astrales
y haciendo los ejercicios como con el propósito de despertar. Entonces ya sé que si yo le doy los zapatos a alguien, significa que yo le estoy ayudando a alguien en el camino. En el camino de despertar significa que yo le estoy, con ciertas acciones que hago aquí en el mundo físico, le estoy habilitando a alguien su caminar, porque el caminar astral tiene que ver con el camino interior. Así que si uno se ve que está caminando en terrenos pantanosos, estancado, pues significa que su caminar está estancado. O si uno se... Bueno, en fin. Hay una simbología que tiene que ver con nuestra propia naturaleza y nuestro estado interior. El que quiera, ya todos tienen mi WhatsApp, me pueden pedir... Hola Miriam. Me pueden pedir en privado y les mando... Tengo 3 manuales diferentes del simbolismo de los astrales. Esto les voy a pedir nuevamente insistiendo paciencia, porque uno en la primera astral pues no lo va a saber. Hay muchas fuerzas que nos tienen totalmente sometidos al estado en el que estamos. Entonces, las cosas absurdas las vemos también porque hay una característica de la creación que la podemos encontrar en 2 palabras, y una es fractal y la otra arquetipo. ¿Sí? El arquetipo se refiere a una idea esencial de las cosas. Ejemplo, un arquetipo básico es esa conformación padre, madre, hijo. Está en los animales, ¿sí? Está en las plantas más o menos, pero todo proviene de algo, en los humanos. Y en el mundo interior hay padre y madre. Entonces, y además todo proviene de otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre en los astrales, uno, si se sueña con una mujer o con un hombre que desconoce, una de las posibilidades es que el hombre se refiere al padre o a esa fuerza masculina si se sueña con una mujer, se sueña, entonces hay un mensaje de la fuerza femenina. ¿Sí? Me pasó hace 4 días más o menos que hicimos con mi esposa una práctica muy especial. Y entonces yo sentí una alegría que no podría describirla. Simplemente sentí una alegría y entonces yo sentí como si mi madre estuviera alegre, como mi madre interior, ¿no? Y entonces yo, bueno. Y entonces hago el ejercicio, entro en meditación a entregar la mente. Y al minuto, no pasó más de un minuto, y aparece una señora en mi mente, una señora que no conocía. Aparece una señora con una sonrisa, con una sonrisa completa, y me dice, ¿qué quieres? Bueno, ya sé que estoy diciendo cosas íntimas, pero es que es de lo único que me puedo agarrar, sinceramente. Es que en la vida, en mi experiencia de conexión con la divinidad, con el ser, con los mundos internos, ocurren un montón de cosas que son la ciencia propia. Entonces por eso les estoy explicando. Entonces esa es una de las respuestas para por qué vemos cosas absurdas. Otro motivo muy importante por el que vemos cosas absurdas, como iba diciéndolo, es entonces lo fractal, ¿sí? Y lo arquetípico. Lo arquetipo, como ya lo expliqué con padre y madre, entonces es una simbología de lo que puede significar esencialmente un objeto, arquetípicamente, ¿sí? Esto lo pueden investigar más ustedes. Entonces, como arquetipo, por ejemplo, está el agua, el fluir. Entonces, hay mucho significado en ese tema del agua, como arquetipo. Como idea esencial, como idea esencial. Ejemplo, otro ejemplo de arquetipo. Llevo varias noches teniendo unos astrales donde aparece algo de contenido homosexual. Algo. Y entonces cuando me pongo a estudiar, resulta que pues todos los humanos tenemos una parte homosexual, que no está mal ni bien, simplemente es un condicionamiento. Y esa parte necesita ser limpiada. Entonces, en muchos astrales ocurre algo muy, muy extraño, y es que en una misma escena hay mucha información en diversos niveles. Y toda está mezclada y empaquetada. Y a veces me ha pasado a mí que pasan 1 año, 2 años y entiendo un astral
que se me proyectó en ese tiempo. ¿Sí? Insisto, tratar de explicar esto. En una sola experiencia astral hay diversos mensajes de diversos niveles. Y hay un hecho indudable, y es que el que se pone a estudiar ese aspecto arquetípico, que voy a hablar de la homosexualidad como un fenómeno, el que asume un trabajo de limpieza interior de ese fenómeno de la homosexualidad, entonces despierta en ese aspecto y en adelante todos los astrales se limpian de ese aspecto. Ya no va a caer uno en la trampa de ese astral, ¿sí? de malinterpretar el astral. Listo, eso en arquetipo. Y ahora, en la parte fractal, ¿qué es lo fractal? Lo fractal lo dijo Hermes en su tabla esmeralda y es todo lo de arriba es como abajo y todo lo de abajo es como arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Es similar a las palabras en las escrituras cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, nuestra creación va a ser un reflejo de nosotros. ¿Sí? Entonces, el padre y madre, la creación del padre y madre interiores, o sea, nosotros como hijos, somos un reflejo de ellos. Por eso todos los hijos en el planeta son masculinos y femeninos. Hay un reflejo, ahí vemos arquetipo y fractal. Si afuera hay padre y madre, por fractal, adentro hay padre y madre. Y así, todo lo que vemos en los sueños es un simbolismo de leyes, mecanismos, fenómenos que ocurren en el mundo interior, que son desconocidos por uno. Cuando uno empieza a entender la simbología, entonces están aprendiendo a hablar como un lenguaje universal, en el que ni siquiera el lenguaje, ni siquiera las palabras, ni el idioma que aprendió, porque el idioma es postizo, el idioma uno lo asumió temporalmente como parte de su personalidad, ¿sí? Entonces empieza a entender ese mecanismo, porque hay una característica y una ley en el trabajo esotérico y es de los astrales, y es que los astrales no se van a acomodar a uno. Uno es el que debe aprender el significado de cada astral, ¿sí? Y como cada uno vive en su burbuja, resulta que nuestro ser interior profundo tiene toda la información de todo lo que ha vivido esa alma. Así que, por ejemplo, la persona que estudió Derecho y Leyes, pues le van a mostrar con ese lenguaje, ¿sí? No le van a mostrar, el que es experto en cocina, pues no le van a hablar de unas leyes como el que es experto en leyes. Pero el que es experto en cocina, resulta que como ha tomado cursos, ha vivido, ha trabajado en esto y en esto, entonces una gran parte de su mundo interior está adaptada a un mecanismo de funcionamiento de la cocina y de la preparación de alimentos. Entonces pueden entregarle cualquier mensaje en lenguaje cocina, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona que es experta en cocina repetitivamente se da cuenta que deja un plato por la mitad. Deja un plato, está armando un plato y siempre lo deja por la mitad. Pues ahí el mensaje es, lo que sea que esté empezando a hacer, lo está dejando siempre por la mitad. Siempre lo deja a medias, en pequeño y en grande. Podría significar solo que un estudio de un yo, de un aspecto psicológico, siempre lo deja a medias, pero se lo están diciendo en su idioma, porque nuestro ser se comunica con lo que está flotando en nuestra mente. Ese mismo mensaje lo podría recibir el que está estudiando leyes en otra forma, y es que empieza un proceso jurídico y siempre lo deja a medias. Entonces el mensaje en los dos casos es igual. Estás empezando un trabajo, hijo, le dice nuestro padre interior, nos puede decir, estás empezando un proceso y siempre lo dejas por la mitad. Y ese podría ser el mensaje. Por eso hay una característica muy importante de los astrales, y es que no se deben hablar, no se deben compartir. Es mejor no interpretarle al otro sus astrales, ni sugerirle, ni de aconsejarle, ni meterse con los astrales del otro y ni contarlos. Porque quien escucha los astrales es el ego, es el yo.
Es un yo interpreto, un yo quiero saber, un yo chismoso, un yo orgulloso. ¿Sí? Por ejemplo, muchas de las experiencias que cuento, que salen a través de esta boca, deben estar manchadas por orgullo. Debo aceptarlo acá, debo aceptarlo. ¿Sí? Que me enorgullece, que se manifieste en mí la fuente divina con estos mensajes y con esta conexión. Pero hago el ejercicio de pedir muerte por eso, hago el ejercicio de limpiar, hago el ejercicio y queda en esencia compartir unas pequeñas de las experiencias como motivación y sale una fuerza de que a mí me ocurrió eso y muchas de esas experiencias son tan contundentes que de verdad que si uno se las pusiera a contar es una locura, o sea, es lo que llamaría a una persona una locura. Bueno, ¿qué mensajes hay en los sueños? Ya respondí esa pregunta con la anterior. Hay muchísimos mensajes que se van a aprender. ¿Qué debo hacer si quiero verme con una persona y visitar un lugar? Con total certeza la respuesta es que debo haber nacido en astral. Para ser capaz de ponerme de acuerdo con cierta persona y visitar la Torre Eiffel o ir a cualquier lugar que yo conozca físicamente o astralmente, porque dos personas podrían ponerse de acuerdo para visitar un templo de sabiduría que no exista en el mundo físico. Para poder hacer eso hay que nacer afuera de mí mismo. ¿Sí? O sea, tengo que ser capaz de nacer en las dimensiones superiores de la naturaleza para que mi universo se amplíe, para que mi universo no sea solo las ideas que tengo. Porque si ustedes se fijan, el mundo de uno son las ideas que uno tiene y son muy limitadas. Entonces la respuesta es para nacer, debe uno nacer. Y el proceso de nacer es un proceso sexual en el que va a brotar unas sustancias dentro de uno que van a ser usadas por la madre divina interior para crear unos cuerpos y esos cuerpos sí, en esos cuerpos va a habitar una voluntad superior que sí puede tomar una determinación de voy a ir a ver a tal persona a tal día, a tal hora. Si ustedes se fijan en este momento nosotros no podemos. En astral, bueno, voy a ir a visitar a mi madre astralmente hoy ya, la voluntad no alcanza. Bueno, para la mayoría de personas, salvo algunas excepciones. ¿Qué peligros hay con el desdoblamiento astral? Bueno, en la experiencia mía, ninguno, ni siquiera en la parálisis del sueño, porque en mi experiencia me tocó vivir la parálisis del sueño y de todas las parálisis del sueño salí perfectamente. Fueron parte del ejercicio de autoconocimiento. Así que si viene un remolino o viene un pensamiento o viene lo que sea, miren, cuando uno hace el ejercicio protegiéndose y pidiéndole al Padre, uno está protegido por unas fuerzas que ni se imagina. ¿Sí? Entonces, el Padre y la Madre de uno están exactamente como si ustedes vieran en un parque al Padre y la Madre de un niñito. Pueda que lo dejen ahí jugar, pero el padre y la madre están ahí, no le quitan el ojo y no van a permitir de ninguna manera que se interrumpa el proceso que por ley estamos viviendo. ¿Cómo es el lenguaje de los sueños? Ya hablé una parte de eso. ¿Cómo logro la conexión con mis seres los sueños? Esto es un proceso que dividiría como en 3 etapas. Lo primero es una reflexión que me lleve a descubrirme como desconectado. Si yo no acepto que estoy desconectado de nuestra fuente interior, de nuestro ser interior profundo, no hay posibilidades. Porque no abro mi corazón, no me abro. La segunda fase va a ser hacer ejercicios, practicar, insistir. O sea, desdoblamiento, meditación y atención, vigilia. Porque nuestro ser interior profundo nos va a hablar de las formas más insospechadas. Entonces hay que practicar y practicar y practicar, como lo dije ahorita. Nuestro ser interior profundo no se va a adaptar a nosotros, sino nosotros tenemos que adaptarnos a un lenguaje en común. Hay que hacer un esfuerzo. Entonces practicar, practicar y practicar. Y para ello, entonces hay que pedir. Y eso es también otro símbolo de humildad. Pedir de verdad, o sea, pedir. Voy a recostar.
ya trabajé en el día en una cosa u otra y voy a recostarme. Bueno, Padre, por favor, ayúdame. He estado desprendido hoy, pero ayúdame a comprobar hoy esto, o dame una respuesta de esto, o por favor, dame en un astral una orientación frente a esto. Ese es el pedir. Y la tercera parte es generar el canal de comunicación. O sea, generar el doy y recibo. Ese es. Doy y recibo. Yo doy trabajo y recibo información. Yo doy trabajo, recibo poderes. Yo doy trabajo y recibo lucidez. Yo doy esfuerzo de trabajo y recibo disciplina, control. O sea, todas esas virtudes van fluyendo a medida que uno hace un esfuerzo. Y la moneda para comunicarse con el ser es el trabajo. El trabajo por los demás y el trabajo por sí mismo. Sí, entonces esas tres fases son aceptación de que estoy desconectado, practicar, practicar, practicar y documentar ese avance, documentar los astrales, documentar los sueños, documentar las meditaciones, ¿sí? Llevar un recuento y darse cuenta de la moneda. Hay una moneda de intercambio que es el trabajo. Si ustedes quieren un desdoblamiento sí o sí garantizado, totalmente garantizado, la forma que no lo explica esta conferencia es pagando. Y ese pago es un esfuerzo. No lo voy a explicar hoy, pero en resumen, si ustedes destinaran más o menos, si uno destinara entre unas 3 y 4 horas del día para hacer ciertos ejercicios de introspección psicológica, para limpiar cosas de uno mismo, está casi que 100% garantizado que viene una experiencia astral. Lo que pasa es que estamos en un estado de que es muy difícil hacer ese trabajo que estoy diciendo de 3 horas, pero lo voy a comentar en otro momento porque es una garantía sí o sí para el desdoblamiento y para una astral lúcido, que vale la pena mencionarlo en este momento ya que lo estoy mencionando, y es que hay varios tipos de astrales o de sueños o de experiencias. Las más densas, negras, entonces son lo que llamamos pesadillas. Es un astral en donde aparece nuestra atención puesta en una situación difícil, fea, perseguido, violado, atormentado, oscuridad, presión, encerrado, bueno, lo que sea, como sea. Entonces eso es un astral, lo que llamamos un astral bajo, o una experiencia, digamos de vibración densa dentro de nosotros mismos. Vuelvo y repito. Todas esas experiencias son dentro de nosotros mismos. No hemos salido de nuestro vientre materno interior todavía. Por eso todo lo que vivimos está tan seguro y tan seguro que ustedes ni se imaginan. O sea, es que estamos en nuestro vientre materno. Hablando en términos de la gestación, nuestros astrales son como las experiencias que puede tener un feto en el vientre materno. No ha salido a la luz. Nosotros no hemos salido al mundo real. Por eso todo lo que vivimos es dentro de un espacio muy reducido dentro de nosotros mismos. Entonces uno puede tener un astral bajo. En general, la mayoría de astrales, el 95% de astrales son involuntarios y son mensajes. En general, cuando uno empieza. Y así van a llegar muchos mensajes. Una pequeña parte, por excepción, van a ser algo que llamamos en estos estudios astral lúcido. El astral lúcido es cuando uno tiene una experiencia astral que uno, cuando llega al mundo físico, dice que ese mundo era más real que este. Porque se le despertó tanto la capacidad de percepción que las cosas eran más reales que lo que son acá en el mundo físico. Entonces eso es lo que llamamos astral lúcido en estos estudios. Y bueno, la última, ¿por qué se llaman experiencias astrales? Bueno, lo voy a describir así de una forma sencilla. Experiencia es porque es como si tomaran la atención, como si un punto fuera la atención, y le provocan un montón de escenas para que se produzcan experiencias dentro de esa atención, o sea, dentro de uno, como mensaje. Son experiencias. Es como si lo metieran a uno en un dramatizado de teatro
en un teatro, con unos actores, con una escenografía, lo meten a uno, vive esa experiencia y viene acá otra vez. Bueno, con esas preguntas se me alargó muchísimo la conferencia, pero bueno, si tienen otra pregunta, sugiero que la hagamos y los que se quieran quedar, aunque se tome más tiempo, no importa, voy a hacer la práctica. Bueno, Anita, si quieres pregúntame por ahí, no pasa nada, que con paciencia podemos hacerlo. Si quieres puedes preguntarme por ahí, escribes ahí en el cuadro y tratamos de contestar. Si tienen preguntas, si no, pues hacemos el ejercicio y el que se quiera quedar, pues se queda y ya. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces... Ah, ya, Alejandra pregunta. ¿Qué pasa cuando no nos podemos concentrar, por ejemplo, en el ejercicio de mantralización? Bueno, eso me ha pasado y me pasa. Y eso, primero que todo, significa que estamos sujetos a muchas leyes. O sea, el primer significado de eso es que estamos muy densos. O sea que nuestro control, nuestra voluntad, nuestra atención, nuestra concentración están dispersos. Y eso se perfecciona con el ejercicio de la práctica insistentemente. A mí uno de los mecanismos que me ha funcionado para eso es dedicarme 1 hora a morir. O sea, yo no llego a la práctica de desdoblamiento, sino me dedico 1 hora antes a limpiar la mente. Todo lo que venga al contenedor de la mente, voy haciéndole el proceso de reflexión y disolución. Me imagino que se incendia, bueno, hay varios métodos, y simplemente va desocupándose y desocupándose y desocupándose y desocupándose la mente hasta que uno llega a un instante con la mente desocupada y tiene una disposición increíble para hacer la práctica. Bueno, Anita pregunta, he escuchado que si estás haciendo el desdoblamiento y escuchas un ruido fuerte, es peligroso. ¿Es cierto? No, amiga. No pasa nada. Bueno, tal vez si te asustan muy fuertemente, pues el sistema nervioso y, bueno, el sistema emocional va a provocar alteraciones y va a segregar sustancias, nuestro sistema cerebroespinal con todos sus generadores de hormonas, pues van a segregar sustancias como la adrenalina y entonces el corazón se va a poner a 1000, pero yo no creo que de ahí pase sinceramente. Es más, eso es un caso de estudio muy interesante, ¿verdad? Porque hay una de las experiencias que he tenido cuando hago los ejercicios, que justo ayer me pasó, y es, hago el ejercicio y me pasó algo que es inexplicable, y es que en la experiencia astral que estoy empezando a tener, resulta que el sonido del mundo físico se integra a la experiencia astral. ¿Sí? Ejemplo, hay una persona que en mi experiencia astral aparece martillando una mesa, y resulta que ese martillar de la mesa coincide exactamente con un golpeteo de la pared de mi vecino. Pero uno dice, es absolutamente imposible, porque es que se genera un fenómeno de de anticipación. Anticipación, o sea, en el astral, tú ves al martillo que va tomando impulso y justo coincide con el golpe de la pared. Entonces, como en esos momentos que uno está practicando, entra y sale, entra y sale. Hay una dinámica muy interesante, y es que se presenta, y es entrar y salir de astral continuamente. Así, entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo. Entonces ahí cuando uno dice, experimentar eso es genial. Entonces no pasa nada. ¿Y qué pasa si alguien te despierta mientras estás en ese proceso? No pasa nada. Simplemente vuelves al cuerpo físico
Es más, eso ya te ha pasado. Cada vez que a ti te despiertan, el astral, de donde sea que estuviera, porque es que no está por allá. Es que hay que entender eso, Anita. Tu astral no está por allá lejos, sino que es tu imaginación. ¿Sí? El cuerpo astral se desprende dentro de uno mismo, digamos, dentro de una burbuja que es el mundo interior de uno. Entonces no hay un lugar a donde pudieras ir fuera o lejano, sino simplemente es como si estuvieras ahí al lado y como hay un cordón que se llama el cordón de plata, que conecta todos nuestros centros de la máquina física con los chakras de nuestro cuerpo astral mental, o sea, nuestra alma. Eso no lo puede cortar sino una ley, el ángel de la muerte, después de un proceso o sea, de ley, que es la muerte física. Entonces nadie puede interrumpir eso. Eso está prohibido por ley. Giovanna, a tu pregunta de si una de las preguntas puede ser el descubrir el propósito de vida, sí, perfectamente. Y lo que va a pasar es que te van a generar una experiencia que está directamente relacionada con tu sinceridad, tu intención, tu crisis y con lo que abras en el corazón. O sea, si uno sinceramente está en una crisis bien profunda, está casi roto, y uno se sincera con el Padre interior, con la fuente, si a uno se le complica pensar en padre y madre, no importa, sino simplemente uno se sincera con el hecho de que hay una fuente divina de la totalidad, que hay un corazón espiritual de todas las cosas. Y a ese centro espiritual, a esa vibración original divina, a esa fuente, uno le dice que lo invada a uno por donde quiera, como quiera, que uno está dispuesto inclusive a morir físicamente, a entregarlo todo, pero que sinceramente le pide a la fuente original de todo un mensaje del propósito de vida. Cuando eso se hace con esa sinceridad y con esa entrega, viene sí o sí. O sea, porque es que es muy poderoso, ¿sí? Y eso no se puede fingir. Simplemente uno está en ese estado. A mí me ha pasado de muchas maneras que cuando la solicitud es profundamente sincera y parte de percatarse de mi miserableza interior, ¿sí? O sea, de la ignorancia, de que no sé, de que estoy vivo y no sé, entonces ahí tengo una disposición muy especial. Entonces viene una experiencia muy profunda que es mejor guardarla aunque uno no la pueda entender. No pasa nada. Es más, uno no tiene que entender toda la experiencia el primer día. Uno va a quedarse con un sabor muy particular y es que me contestó. Me contestó. Esa fuente que quiero conocer me contestó. Y la experiencia normalmente se la entregan a uno sin que uno la pueda entender con dos fines. El primero es motivacional. ¿Sí? El ser, o sea, nuestro Padre interior nos motiva dándonos esas experiencias. Y segundo, no la podemos entender porque parte del ejercicio de la vida es entenderla. Van a pasar meses, años incluso, no importa, en las que uno empieza a entender y a responder una pregunta como estas que les voy a decir. Y es, ¿por qué nuestro ser nos tiene que hablar en muñequitos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ponernos muñequitos? ¿Por qué tiene que ponernos personas? ¿Por qué? Yo no voy a dar esa respuesta. Es porque la estoy respondiendo dentro de mí. Otra pregunta que es importante cuando uno la hace y es, ¿cómo puede ser que alguien esté dirigiendo la cámara, la escenografía, el libreto, los guiones, los colores, la iluminación? ¿Cómo puede ser que algo esté dirigiendo todo para que cada uno viva una experiencia astral? Esas preguntas son las que uno va a resultar respondiendo en el camino de conocerse a sí mismo. Bueno, hace otra pregunta Alejandra y es, ¿cuál es la diferencia entre un astral de los sueños y un astral que es algo consciente? Bueno, el astral inconsciente
en el astral inconsciente todo ocurre sin que uno haga nada, pero nada de nada. O sea, simplemente le ocurre. Me apareció en el helicóptero, estaba volando de espalda, lo que sea, no. Y llega uno y bueno, listo, no. Y en el astral consciente lo que pasa es que hay una posibilidad de preguntar y hay una posibilidad de, de experimentar, ¿sí? De hacer ciencia. ¿Sí? Ejemplo, uno de los astrales, uno de los desdoblamientos que tuve, en donde solía salir a volar, resulta que en ese momento tenía un móvil en la mano y decidí comprobar, en ese momento yo quiero comprobar el sonido. Y tomé el móvil muy suavemente y lo puse en la mesa, en una mesa que estaba ahí. Y mi experiencia de comprobación fue que aunque yo pusiera el móvil absolutamente suave, súper suave, por poner la atención en el sonido, se amplificó tanto, 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 como si tuvieras puesto el micrófono más sensible del universo, como si uno pudiera sentir cómo cada átomo se tocó con el otro átomo, lo cual es imposible porque los átomos no se tocan. Pero así fue una experiencia del otro nivel. Entonces, que una cosa es que a uno le pasen las cosas y otra cuando uno empieza a tener un poquito de voluntad y empieza a corroborar por sí mismo que el dedo se estira, que el cuerpo flota, que puedo meter la mano en la pared, que puedo hablar con seres que ya no están, ¿sí? Pero de verdad, o sea, me refiero a que no hablar con mis seres imaginarios dentro de mí mismo. No, me refiero a que sea posible que el padre interior de uno lo lleve a hablar con un ser que se murió y sacar información de esa que es de verdad, o sea, de información que no es fantasiosa, sino cosas que esa persona hizo, cosas que nadie sabe incluso, y orientación interior. Entonces esa es la diferencia. En el uno estoy poniendo, empezando a practicar la voluntad y en el otro no hay voluntad. Bueno. Me pregunta Alejandra, ¿qué le están dando? Ya, ¿por qué diferenciar? Cristian, no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre el astral de los sueños y el astral. Es algo, bueno, ya la contesté. Y pregunta Betty, mi esposa, que si puedo protegerme antes de practicar. Sí, es que es una parte de la práctica protegerse. Ya la voy a explicar. Bueno, entonces ahora, ya sé que nos hemos tomado mucho tiempo, pero les voy a pedir un poquito de paciencia para los que quieran y vamos a tratar de hacer un ejercicio de desdoblamiento con el fin de entender el mecanismo, de simplemente de hacernos a la idea de ir conociendo el proceso. Entonces les voy a pedir que se pongan en una posición lo más cómoda posible, sentados. Voy a dirigir toda la práctica, voy a hacer las conjuraciones, voy a dar las indicaciones, voy a describir las relajaciones y voy a hacerlo con la práctica de la imaginación, que es la que mejor me funciona a mí. Pero para esto es necesario que cada uno tenga presente un lugar. Que cada uno tenga presente un lugar que conozca muy bien. O un objeto que conozca muy bien. Porque puede ser en una mesa exactamente con un objeto en la mano que conozca muy bien. Podría ser el móvil. Podría ser el móvil de cada uno. O un zapato, un collar, cualquier cosa. Un objeto que inevitablemente solo cada uno de ustedes conozca plenamente. Podemos hacerlo con un objeto, con un lugar. Entonces desde ya, como ya conocemos el mecanismo, generen un ciclo. Por ejemplo, si es el móvil, es necesario generar un ciclo, un ciclo repetitivo. Por ejemplo, cojo el móvil, busco el teléfono de mi madre, leo el número, cierro el móvil. Listo. Después con otra persona.
Abro el móvil, miro el número, cierro. O abro el móvil, hago una multiplicación 2 por 5, tal, cierro la calculadora, cierro el móvil. O sea, tengo que generar un ciclo, porque es que esto es un truco para la mente. La mente va a hacerlo y hacerlo y hacerlo, y viene el sueño y uno resulta haciéndolo en astral. Entonces es un mecanismo genial. Entonces tengan presente cuál es el que van a usar. Y bueno, vamos a empezar entonces. Espalda recta. Cerramos los ojos. Unas respiraciones profundas. Manos encima de las piernas. Y voy a hacer el primer canto de protección. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego y te suplico, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Ahora hace cada uno una oración a su manera, con sus palabras, con su sinceridad, para pedir ayuda a la fuente de la totalidad que está en nosotros. Luego se plantea el objetivo, sea con el objeto o el lugar. Ahora vamos con una relajación de 3 niveles: emocional, mental y física. La relajación mental, vamos a poner atención a los sonidos, pero desde el corazón.
Nuestro centro es el corazón. Ponemos atención a todos los sonidos, por pequeño que sea. Toda la atención a los sonidos. Hasta que lleguemos al sonido del silencio. Detrás de todos los sonidos hay un zumbido que siempre está, pero nunca lo percibimos. Ahora volvemos al corazón hasta que sintamos el corazón, en donde hay un átomo divino que habilita todas las fuerzas de nuestro organismo físico. Ahora vamos a la relajación emocional, poniendo atención a la respiración. Vamos a alargar un poco más la respiración. Y ahora somos el aire y los pulmones. Ingresa el aire y va relajando el cuerpo. Todo pensamiento que venga o lo dejan pasar o toman una raqueta y lo lanzan. Empieza a quedar la mente en blanco. Ahora vamos con la relajación física. Nos imaginamos una chispita de luz que empieza a relajar desde el dedo pulgar del pie derecho, la piel, músculos, tendones, nervios. Y todo el dedo pulgar se vuelve de luz. Luego el dedo índice, el medio, el anular, el meñique, la planta, tobillo, talón, empeine. Sube por la antepierna, relajando profundamente todos los tejidos, músculos, tendones, nervios. Llega a la rodilla, sube por la pierna, piel, pelos, músculos, tendones, nervios, sangre, huesos, hasta la cadera.
Toda nuestra pierna queda tranquila y relajada. Ahora vamos, dedo pulgar, pie izquierdo, índice, medio, anular, meñique, planta, tobillo, empeine, talón, todos los huesos, nervios, tendones, músculos, piel, pelos, sangre. Sube por la antepierna, por la pantorrilla, hasta la rodilla. Sube por la pierna, hasta la cadera. Dedo pulgar de la mano derecha, índice, medio, anular, meñique, palma, cara exterior, muñeca, antebrazo, codo y todo el brazo va quedando totalmente relajado. Pulgar de la mano izquierda, índice, medio, anular, meñique, palma, cara externa, muñeca, antebrazo, codo y brazo hasta el hombro. Ahora vamos con el tronco, de abajo hacia arriba, nuestros órganos sexuales, las posaderas, cadera, vientre, pecho, hombros, espalda, todo el tronco exterior, músculos, piel, sistema óseo, todo lo que contiene ese tronco, sistema reproductor interior, urinario, digestivo, respiratorio, circulatorio, piel y por último el sistema nervioso. Subimos por el cuello, mandíbula, labios, nariz, pestañas, cejas, ojos, frente, la sien, pómulos, orejas, oídos, cabello, piel, cráneo, nuca y cerebro. Y ahora le vamos a decir al cuerpo físico, porque es solo una parte de nosotros. Cuerpo físico, cálmate, aquíétate, relájate. Cuerpo físico, cálmate, aquíétate, relájate. Cuerpo físico, cálmate, aquíétate, relájate. Ahora en este estado de relajación profunda, empezamos el proceso de imaginación, atrayendo el sueño, en calma, relajados. Empezamos a hacer el ciclo escogido.
cualquier aspecto que se intervenga, que se interponga en el proceso, se puede imaginar un fuego que lo quema y lo desvanece, pidiéndole ayuda a la madre interior que lo queme. Si quieren continuar el ejercicio, voy a desconectarme ya, pero pueden continuar y en el momento que quieran lo interrumpen.